cuando los electrones colisionan con el ánodo, ¿cierto? Ahí se crea la radiación. Cuando los electrones se colisionan con el ánodo, hay un 99% de la energía cinética que se convierte en calor y un 1% que se convierte en rayos X. Ok, ahora vamos a hablar de ese 1%. Ok, ojo con eso, hay que ubicarnos para no confundirnos. Ok, hablamos en el electrón cargado de energía cinética, se choca. 99% de esa energía se convierte en calor. 1% se convierte en rayos X. ¿Ok? Ahora, ese 1% lo vamos a desmembrar. ¿Ok? Porque ese 1% tenemos dos tipos de radiación. Una radiación de frenado y una radiación característica. ¿Ok? Entonces estoy hablando de ese 1%. Ese 1% vamos a dividirlo en dos. Radiación de frenado y radiación característica. Y acá es cuando se pone medio físico, pero bueno, vamos, acompáñenme conmigo solamente para tener claros estos conceptos. ¿Ok? Radiación de frenado. Estos dos ocurren en... La razón por la cual solamente el 1% se convierte en rayos X es porque, o sea, imagínate, ¿no? Tenemos millones de ¿cómo se llama? De moléculas, de átomos, con un montón de ¿cómo se llama? De rayos, de electrones a su alrededor, y tenemos los rayos X que están tratando de traspasar, ¿no? Pasan por todos lados. Ok, entonces va a haber momentos específicos, solamente, digamos, cuando estos fotones, cuando estos electrones que están siendo acelerados pasan por zonas específicas, allí es cuando me van a generar radiación. Por ejemplo, mira qué está pasando acá. ¿Ves más o menos? Mira lo que está pasando con esa bolita. Mira dónde comienza y dónde termina. ¿Qué le pasó? Terminó por acá. ¿Por qué terminó por acá? ¿Por qué no terminó por acá en línea recta? ¿Qué te imaginas? O sea, ¿qué le pasó a esa bolita? Cambió de dirección, cambió de trayectoria, ¿cierto? Si te das cuenta, este es el núcleo. Lo que ha pasado con ese electrón que ha sido disparado imagínate, es uno de esos electrones que salió del filamento y fue disparado. ¿Qué pasó? Vino y justo tuvo la suerte de pasar cerca del núcleo. Entonces, ¿qué pasa con ese núcleo? El núcleo tiene una fuerza, una energía que lo jala, le dice, vente para acá. Pero el electrón está acelerado de tal manera que dice, no, yo no me voy. Y lo que pasa es que a lo mucho la jalada le hace cambiar de trayectoria, ¿ok? Pero en ese cambio de trayectoria, obviamente desacelera un poco al electrón, ¿no? Es como que si tú estás corriendo, yo te chapo así y tú vas a desacelerar un poco. Eso es lo que pasa con ese electrón, básicamente. Entonces, este tipo de radiación de frenado, el nombre lo dice, ocurre cuando un electrón pasa muy cerca al núcleo, entonces, por la fuerza del núcleo, tiende a desacelerar a ese electrón, ¿ok? Y habíamos dicho, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa energía cinética que perdió el electrón se convierte en rayos X. Así es simple. ¿Ok? Como ese electrón fue desacelerado, perdió energía cinética. ¿Ok? Entonces, esa energía cinética no desaparece, sino se transforma. ¿Y en qué se transforma? En rayos X. ¿Ok? Entonces, de ese 1% que estábamos hablando, esta es la gran mayoría de radiación que se genera. ¿Ok? La gran mayoría de radiación que se genera es radiación de frenado. Y el segundo efecto es la radiación característica.
ver, ¿cómo explico esto? Mira lo que pasa. Se parece mucho a... Tienes el electrón, vino, choca con otro electrón que está cerca del núcleo y lo expulsa. ¿Ok? Te das cuenta que esto pasa mucho menos porque obviamente las chances de que un electrón choque con otro electrón no están esto, por eso te estoy diciendo que pasa en menos del 1% incluso. Pero puede pasar porque los electrones son miles de millones los cuales son eyectados, entonces es una de las razones por las que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vino el electrón, se chocó con otro electrón que estaba dentro del sistema del átomo y ¡pah! Es eyectado de ese sistema, ¿no? Pero el átomo necesita estabilizarse. Entonces, para estabilizarse, lo único que hace es mueve electrones desde sus otras capas de energía para estabilizarse. O sea, hay un movimiento de electrones de las otras capas de energía. ¿Te acuerdas que el átomo tiene diferentes capas de energía, ¿no? Entonces, solamente lo que hace es, para estabilizarse, los mueve. Y en ese movimiento es que se liberan rayos X. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nomás, ya no lo complico más. Esas son las dos formas de radiación. Las dos formas por lo que se pasa la radiación. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde está pasando todo eso? A ver si lo tenemos claro. ¿Dónde está pasando todo esto? La radiación de frenado, la radiación característica. ¿En qué parte del generador de rayos X está pasando? En el ánodo, ¿cierto? En el ánodo, porque ahí en el ánodo es donde, digamos, esto que vemos, este átomo es el átomo que está, el átomo de tungsteno normalmente, que es del ánodo. ¿Ok? Y estos electrones son los electrones que han salido del cátodo. ¿Ok? Para que se entienda. O sea, esto no está pasando en el aire. No, esto está pasando aún en el ánodo. ¿Ok? Entonces en el ánodo, este es el átomo del ánodo y ahí está viniendo el electrón del cátodo, ¿no? Tenemos frenado, característica. Perfecto. Hasta ahí. Hasta ahí preguntas, porque ahora vamos a ir hacia otra parte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una de la clase y llegamos aquí. Ya estamos, entonces hemos terminado la estación número 1 de nuestra clase. ¿Ok? Como les dije, se vuelve un poco... Esta clase está un poco física, un poco biología molecular, parece. Pero bueno, son los principios físicos para entender la radiación. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Excelente. Entonces vamos a la segunda parte. Vamos al qué pasa en los tejidos. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos hablado de electrones siendo disparados. ¿Cómo le diría? Interactuando con los átomos del ánodo para generar la radiación. ¿Ok? A partir de ahora ya no tenemos electrones, sino ya tenemos fotones de rayos X. ¿Ok? Que son estas cositas moradas. Ya tenemos fotones de rayos X. Entonces, ahora vamos a ver esos fotones de rayos X que va a pasar con el terreno. Entonces, cuando los fotones de rayos X atraviesen el animal, vamos a tener fotones de rayos X que penetran el tejido sin interactuar, o sea que lo traspasan nomás. Radiación dispersa,
que es simplemente radiación que cambia de dirección, y absorción o atenuación, que es el efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Y ahí es importante, pues, porque cuando hemos hablado de absorción, cuando hablamos de, por ejemplo, de dosificar a las personas, de dosificar a un animal, también esta persona absorbe parte de la radiación, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de cuidar de cierta manera, ¿no? Porque ya hemos visto que puede tener efectos ionizantes, y ahora más adelante vamos a ver qué efectos tiene sobre la salud. No me voy a detener muchísimo aquí para poder hablar sobre protección radiológica, porque ya se me da el tiempo, pero básicamente tenemos estos dos efectos, ¿no? El efecto fotoeléctrico, donde la radiación, ¿dónde está aquí? ¿No? Donde la radiación puede, digámosle, empujar un electrón, es ionizante, ¿te acuerdas? Es ionizante, ¿no? Puede empujar a un electrón y en ese proceso perder su energía, ¿no? Entonces, básicamente se absorbe. Y en el efecto Compton, donde puede empujar un electrón, pero todavía tiene algo de energía, así que esa energía cambia de dirección, se dispersa. ¿Ok? Por ejemplo, esto pasa mucho en los huesos. Este de acá pasa mucho en los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos son tejidos bastante densos. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando tú ves una placa, regreso a esto, ¿de qué color son los huesos? Radioopacos. O sea, serían color blanco, ¿cierto? Los huesos son radioopacos, o sea, un color más blanco, más o menos. Ok. ¿Y de qué color es esta parte donde no hay perro? Radiolúcido. O sea, color negro, ¿cierto? Entonces, o sea, donde no hay perro, donde no hubo interacción, la placa se tornó de color negro. O sea, imagínate, si esa placa yo le he bombardeado de rayos X, la parte donde no había nada que se interponga entre los rayos X y la placa fue bombardeada y se puso de color negro. O sea, esa zona de la placa recibió bastante radiación. ¿Se entiende? En cambio, esta parte donde había un hueso, que es un tejido de bastante densidad, ¿no? Pues el color es mucho más claro, es más radioopaco, es más blanco, ¿cierto? Eso quiere decir que esa zona de la placa no recibió tanta radiación. ¿Por qué? Porque el hueso del animal absorbió parte de la radiación que quiso llegar en esa zona de la placa, ¿no? O sea, más o menos es como que si el hueso fuera un escudo, ¿no? Es como cuando yo me creo una sombra, y mira, o sea, ¿por qué se crea la sombra? Porque yo no estoy dejando pasar la luz, básicamente, mi cuerpo no está dejando pasar la luz. Algo así, pero al revés, ¿no? Acá es como que si la sombra fuera blanca, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte no está dejando, como es un hueso sólido, denso, no está dejando que la radiación llegue hasta la placa. Entonces esa parte de la placa no se va a poner negra, porque negra se pone cuando le llega radiación. Como no le llega tanta, se pone más blanca. ¿Ok? Más o menos esa es la idea. Vamos a volver a repasarlo para la próxima clase, que ya vamos a hablar de la generación de la imagen. ¿Ok? No me voy a complicar con esto. Vamos a pasar esto antes que no. Generación de las placas. Esto ya lo expliqué hace un ratito, ¿no? Ya expliqué acerca de analógico, semidigital o computarizado también le llaman, y digital, ¿ok? El analógico es con tu placa, literal tu placa Kodak, ¿eh? Porque placa Kodak, placa Fujifilm, esas son placas sensibles a la luz. Entonces, si tú sacas esa placa,
en luz se te vela, así como se te velaban las cámaras de rollo. No sé si alguien ha causado cámara de rollo, o estoy haciendo el símil por las puras. Nadie, ¿ves? Acá el doctor, el único que me acompaña, Dios mío. Gente, ya pues, le falta esa aventura de que se te vele todos tus recuerdos de tu viaje. Lo que pasa con esas cámaras de rollo era de que tenían un rollo fotográfico que tú para ver tus fotos tenías que llevarlo a tu centro Kodak, que literal hacían el trabajo de revelarlo en la oscuridad, ¿no? ¿Qué pasaba si todo el rollo, por curioso, ya lo abrías en plena luz del día? Fueron tus fotos, porque se velaban, ¿no? Lo mismo pasa con los sistemas analógicos, ¿no? Si tu placa está bien en su cajita y todo, y ya lo sacas a plena luz del día, ¿no? Voy a llenar mi chasis, lo saco, esa placa ya fue. Tú la metes, la irradias, lo pones en el revelador, nunca te va a dar una imagen porque ya se veló. Todo ese trabajo con la plaquita tienes que hacerlo en un cuarto oscuro. Ya sea el poner la placa en el chasis o sacarlo para revelarlo, todo eso se hace en un cuarto oscuro con luz roja. ¿Por qué con luz roja? Porque comúnmente esas placas las hacen sensibles a luz amarilla, luz verde, pero no a luz roja, para que puedas ver algo también, ¿no? Porque no vas a trabajar completamente a ciegas. Entonces, con la luz roja sí se puede hacer el trabajo. Por eso normalmente es un cuarto oscuro con tu luz roja y ahí trabajas tu revelador, ¿no? Entonces, agarras, el proceso era, ya, tienes tu chasis, lo pones, chapas a tu perro, lo echas, tienes lo irradias, ok, chao perrito, chapo mi chasis, me meto al cuarto oscuro, abro mi placa, no, espérate, hasta apaga la luz, abro mi placa, saco mi placa, lo pongo en mi revelador, 20 segundos, checo, ya se ve, bacán. Agarro, lo enjuago en el agua y lo pongo en el fijador. 30 segundos, un minuto. Lo saco, ya, lo vuelvo a enjuagar y lo cuelgo. Ahí está. Lo cuelgo que se seque. Y ese secado te tarda pues unos 15 minutos, 20, 30 minutos, no sé. No, entonces era todo un proceso. Ahora lo que haces para tu computerizado, ¿qué es allá? Igual. Prendo lo pongo, chapo al perro, lo echo, disparo, saco al perro. Para la máquina, se acabó. Se mete la máquina me da la computadora. Ya luego en la computadora yo puedo trabajar lo que yo desee, ¿no? Y más fácil todavía si es flat panel, porque flat panel esto ya tiene todo. Entonces ya saben, chao el perro, lo echo, le disparo y ya está. Ya, chao perro y listo. Y yo ya lo tengo todo en mi computadora. ¿Ok? Entonces son tres procesos que de cierta manera algunos pueden ser más rápidos que el otro, ¿no? Las imágenes cambian en calidad, la verdad. Tienen sus pros y sus contras. Igual yo los sistemas digitales le veo mucho más pros. Pero, o sea, el sistema analógico siempre tiene ahí su ¿cómo se llama? Su onda vintage, nostálgica, que si te gusta pues lo analógico también puedes utilizarlo. Y la cosa en realidad es saber verlo, porque tiene muy buena definición. El problema con los sistemas digitales es que, así como tú puedes tener tu foto en 4K y tienes fotos también en, no sé, 240 y son pésimas y la resolución es pésima, también puedes tener imágenes que, porque le pusiste muy poca radiación, te muestran una imagen que sale toda pixeleada. Entonces no te sirve realmente en términos diagnósticos, porque no te permite ver realmente el detalle de las imágenes, ¿no? Entonces, o también pasa que aplicas la de como cuando le metes filtros a tu foto, ¿no? Y eso es un problema, gente, ¿no? Es como que a veces ya le metes otro filtro que ya ni siquiera es tu rostro. Lo mismo puede pasar con una imagen. Le subes o le bajas tanto el contraste que termina siendo otra cosa. Y el problema es
que aquí importa el detalle. En una radiografía importa el detalle, porque si yo le subo, le bajo por ejemplo, si yo a esto le subo el contraste para que esté más, no sé, claro, esto se ve más blanco, pero puede que estos detalles del tejido blando lo pierda, ¿no? Y si lo bajo por el contrario, estos detalles de los huesitos, de los bordes, también voy a perderlo. Acá no tengo en mi computadora les puedo mostrar esto, pero no, sí puedo, No tengo tiempo. Ya vamos a hacer esto y radiación radiológica es la última parte, lo hago en la parte práctica. Ya. ¿Se ve? ¿Qué fue? ¿Se apagó? Me botó. Bueno. F, gente, no hay señal, así que les mostraré en la hora práctica. Ya es la última parte, así que se presta. ¿Quién fue la última persona que entró? Yo. ¿Cuál es su apellido? Monja. Monja. Casi me metí por allá. Fue al segundo piso. Pero era 110. Sí, me estaba buscando 108, 107. Hasta allá, Hasta allá. 108. Era por acá. O sea, esta parte es 107, 106, 107, 108. Ay, qué tonto ya. Les tomé en práctica. Bueno, voy a pasar rapidito la lista, por favor. Contésteme súper rápido. Aguilar. Alvarado.